Vamos a hablar de cómo obtener libertad financiera y de dos factores clave para alcanzarla. Pero antes, déjame definirte qué es esta libertad financiera y por qué hay tanta gente que va detrás de ella. Alcanzar la libertad financiera es la ambiciosa meta que persigue cada vez más gente. Consiste en tener los ingresos suficientes para cubrir todas las necesidades económicas sin tener que trabajar. Ahora bien, es muy difícil alcanzar esa libertad financiera tal cual se describe en su definición, ya que solo unos pocos llegan al punto de no tener que trabajar para conseguir ingresos. Pero otra opción muy válida es invertir poco tiempo y conseguir unos ingresos coherentes. Y a esto es más asequible llegar. Porque ¿quién no está harto de trabajar 8 horas al día, cuando no más, para no tener unos ingresos que cubran nuestras necesidades? Siguiendo con la definición, para alcanzar una salud financiera hay que establecer prioridades, controlar el gasto y, sobre todo, trazar una estrategia para generar ingresos. Ahora bien, la pregunta importante, ¿cómo lo conseguimos? Si bien esto es algo que quiere todo el mundo, poca gente sabe cómo tenerlo o no tienen la persistencia para conseguirlo. En mi opinión, y después de haberme informado y leído libros y artículos que hablan de esta libertad financiera, hay dos conceptos que tenemos que tener claros para alcanzarlo: ingresos pasivos y diversificación. ¿Por qué estos dos y no otros? Obviamente hay muchos otros factores que influyen en la consecución de esa libertad financiera, pero a mí me parecen clave estos dos y ahora os voy a explicar por qué. Empecemos con los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos, como seguramente sabrás, son esos ingresos que obtienes, como su nombre indica, de manera pasiva, de manera automática. ¿Por qué los ingresos pasivos son clave para obtener esa libertad financiera? Porque, a diferencia de los ingresos activos, con los ingresos pasivos estás recibiendo ingresos, estás recibiendo dinero, mientras estás descansando o realizando otra acción para obtener dinero extra. Os pongo un ejemplo de cada situación. Un ejemplo de ingreso activo sería el de una persona que va a trabajar 8 horas a una tienda y le pagan por estar esas 8 horas. Fuera de ese horario no va a obtener más dinero. En resumen, va, trabaja, le pagan y así se termina el asunto. Por el otro lado, un ejemplo de ingreso pasivo sería el de una persona que compone una canción, la sube a distintas plataformas y recibe pagos por las reproducciones que tenga. Esa persona va a estar recibiendo dinero cada vez que su canción se reproduzca, independientemente de si está durmiendo, de viaje o componiendo otra canción. Esta es la gran diferencia entre los ingresos pasivos y los ingresos activos, y también la clave de por qué los ingresos pasivos son tan importantes. Haz algo que te genere dinero y tiempo para realizar de manera simultánea otra cosa. Por cierto, más adelante voy a subir un vídeo con ideas para generar ingresos pasivos. Si no te lo quieres perder y te está gustando este contenido, no olvides suscribirte. Ahora hablemos de la diversificación, otro concepto que me parece fundamental para tener esa libertad financiera. La diversificación nos aporta tranquilidad. ¿Por qué? Porque tener distintas fuentes de ingresos hace que podamos elegir en qué trabajamos y en qué dedicamos nuestro tiempo. Porque si una fuente de ingresos se cae o ya no nos gusta invertir tiempo en ella para obtenerla, como puede ser realizar X trabajo, podemos abandonarla porque tendremos otras fuentes de ingresos que nos estén aportando el dinero que necesitamos para cubrir nuestras necesidades. Si dedicas todo tu tiempo y esfuerzo en un solo proyecto, ya sea un trabajo convencional, que tengas tu negocio, un único canal de YouTube, y ese proyecto fracasa, te quedas sin tu fuente de ingresos. Este es el estilo de vida de prácticamente toda la población y básicamente lo que nos han enseñado desde pequeños. La gente tiene un trabajo y cuando no lo tienen, quieren cambiarse de trabajo y lo dejan, o les despiden o por cualquier motivo, se dedican a buscar otro trabajo. Pero mientras tanto no tienen una fuente de ingresos estable a largo plazo y ahí se genera una inestabilidad e incertidumbre que no tendríamos con la diversificación. Y por supuesto, ya sabéis lo que influyen todos esos estados de incertidumbre en la paz mental, cosa que ya hablaremos en otro vídeo también. Ahora bien, para diversificar, no hace falta que empieces como un loco desde el primer día a intentar tener 20 fuentes de ingresos, porque seguramente no te salga ninguno. Cuando vemos a todas estas personas en YouTube que tienen 10 fuentes de ingresos o más, se nos genera una sensación de querer tener de un día para otro ese nivel de diversificación, y esto es prácticamente imposible. Lo recomendable es empezar a obtener una fuente de ingresos estable, por ejemplo, un trabajo convencional con sus consecuentes ingresos activos, que suele ser lo más asequible, y el tiempo libre que nos deje ese trabajo, invertirlo en generar otra fuente de ingresos, pero esta vez pasivos. Esto es importante. Una vez que esa fuente de ingresos pasivos esté estabilizada, podemos iniciar el proceso de generar otra fuente de ingresos pasivos y así sucesivamente hasta que uno considere que con esos ingresos pasivos puede cubrir sus necesidades económicas. Dicho así, puede sonar sencillo, pero esto requiere de tiempo y constancia. Que no se engañen, uno no obtiene ingresos pasivos y mucho menos una diversificación de ingresos de un día para otro, pero con perseverancia se puede conseguir. Y aquí influye mucho la automotivación, que es otro de los conceptos que vamos a tratar aquí en este canal.
Por supuesto que no tengo la solución para todas las situaciones, pero lo que pretendo con este canal es traerte los distintos recursos y opciones que puedas emplear para conseguir esa libertad financiera. Pero el elegir qué es lo que te va a ser eficaz y qué no, según tu situación, eso solo lo puedes hacer tú. Mi recomendación es que pruebes, que lo intentes, que falles, que aprendas y vayas estableciendo qué es lo que va contigo y qué no. Por supuesto que vas a tener momentos de desmotivación. Yo también los he tenido. En esos casos hay que aferrarse a la persistencia y perseverancia, aferrarse al plan, mantener el foco. Y claro que hay que tener descansos, pero que esos descansos no se conviertan en eternos y nos quiten el tiempo de producción. Ya sabes, para conseguir el éxito basta con establecerse metas y establecer un plan para conseguirlas, como decía Brian Tracy. Pero sobre todo piensa, si otros han podido, ¿por qué tú no? Por lo menos habrá que intentarlo, ¿no? Bueno, esto es todo por hoy. En este vídeo seguiremos hablando de estos conceptos y muchos más en otros vídeos. No olvides suscribirte para no perdértelos y déjame en comentarios qué otros temas quieres tratar para ser económicamente independiente.